Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast de Historias sin pretensiones. Hoy viajamos a la antigua Roma, pero no para hablar ni de emperadores, batallas o gladiadores, sino de algo mucho más cotidiano y entrañable, como son los juguetes de los niños. ¿A qué jugaban los pequeños romanos hace más de 2000 años? ¿Tenían muñecas, pelotas o carritos? ¿Jugaban igual los niños y las niñas? Pues para responder a todas estas preguntas, hoy nos acompaña Mireia Gallego, especialista en el mundo romano y apasionada por descubrir cómo era la vida diaria en aquella época. Tiene un maravilloso blog totalmente recomendable, que es Atenea Nike, donde habla de un montón de cosas del mundo antiguo, también de Grecia, y tiene un artículo precisamente sobre lo que vamos a hablar hoy, de juguetes en la antigua Roma. Es autora de libros entre los que se encuentran, por no relacionar todos, tú me dices, y si destacamos alguno más, tú lo comentas, La Hermandad Pagana, Antigua Roma para neófitos, Servilia, la mujer que cambió el destino de Roma, Esclava de Vesta o Medusa. Pero hay más. Ay, que lo miren. Hay más. Hola Mireia, muchas gracias por estar con nosotros y dedicarnos tu tiempo para hablar de lo que más nos gusta, que es la historia. Bueno, es un placer estar contigo, Toño. Lo hemos hablado antes, es un placer estar con tus oyentes, con tus seguidores. De verdad que es un auténtico placer. Llevábamos mucho tiempo siguiéndonos y por fin hemos encontrado un Nos vemos. ratillo para estar los dos. Y nos hemos puesto cara y ojos, que eso es Encima. importante hoy por hoy. Muy bien, muy bien. Bueno, pues amigos, prepararos para un viaje distinto, uno que nos lleva a los patios, las calles y las risas de la infancia romana. Y empezamos. Y Mireia, para empezar, nunca mejor repetir la palabra. ¿Cómo llegaste a interesarte por el mundo de la antigua Roma? Bueno, yo me ¿Dónde? interesé con 16 años, o sea, Ahí. yo era una friki de las pocas que había, porque realmente a quien le interesa el latín y el griego, seamos sinceros, a nadie, ¿no? Todo el mundo te decía, eso son lenguas muertas, todas estas cosas, ¿no? Pero yo, fiel a eso, yo continué. Y entonces iba viendo que cuanto más me adentraba en el mundo grecorromano, más me gustaba. Y Ujú. más friki me volvía. Entonces, cada vez, al principio es lo típico, que te vas enganchando con, pues eso, con la historia de los grandes personajes, ¿no? Pues que si César, que si, yo qué sé, que si Pompeyo, que si Pericles, ¿no? Pero a lo largo, como llevo tantos años, que llevo 30 y pico, pues a lo largo del tiempo, en vez de gustarme eso, que también me gusta, me ha ido gustando más lo más pequeño, lo más insignificante, lo que la gente, pues bueno, pues no dé para tanto, ¿no? Pero que yo considero que es lo que hace vulnerable, ¿no? A lo que estás viendo y que a través de lo pequeñito se cuentan grandes historias. Pero yo ya te digo, yo empecé con 16, tengo 52, echa la cuenta. Pues ahí estamos. Soy de letras. Nada, muchos, 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 muchos. Muy bien, muy bien. Sí, claro, porque cuando hablamos de historia, y sobre todo con gente que no le gusta, pues nos quedamos en todas esas macrohistorias, reyes, guerras, grandes eventos, pero la historia se hace a base del día a día, ¿no? Y de cómo vivía el pueblo llano, cómo vivía la gente menos, que nunca ha salido en los libros y mucho menos en películas, ¿no? Claro, y además piensa que la gente se queda, por ejemplo, con la historia de los emperadores y con las historias de los patricios, pero en Roma había más de 1 millón de habitantes en su apogeo, es decir, que el resto de que no eran patricios, que era el 99,9, pues esta gente vivía de otra manera y Claro, no tan diferente a lo que nosotros vivimos, tal como pensamos, ¿eh? en efecto, en Entonces, efecto. no es tan difícil. Por eso digo que es gracioso meterse con lo más mundano, porque nos lo hace más cercano a nosotros. En efecto. Luego lo iremos comentando. Oye, y de esas cosas cotidianas, ¿cuál fue la que más te sorprendió al investigar? O sea, decir, ostras, si esto es muy parecido a hoy. Pues O más mira, curiosa. entre otras cosas, pues mira, el tema que vamos a tratar hoy es de las cosas más curiosas en el sentido de que te los hacen mucho más cercanos, pero también hay muchas coincidencias, ya lo veremos, ¿no? En muchísimas cosas. Pero la realidad es que cuanto más estudias sobre el mundo grecorromano, pero especialmente el romano, más te das cuenta de que no ha cambiado absolutamente nada. Así que la gracia de estudiar todos estos temas es constatar que lo que hemos hecho es solapar por ejemplo, festividades, Ujú. solapar costumbres, pero no las hemos eliminado ni erradicado de nuestra vida. Entonces, lo más curioso de estudiar estas materias es constatar cada día, en cada artículo, por cada estudio que haces, que hay
un nexo de unión que sigue estando y que nunca ha dejado de estar y posiblemente nunca dejará de estar. Que lo único que nos diferencia es la informática y la inteligencia artificial. Fuera de Claro, eso, las tecnologías, perfecto, las tecnologías, pero vamos. fuera de las tecnologías, realmente las miserias del ser humano siguen siendo las mismas, los gustos, Ujú. las fobias, las filias siguen siendo las mismas. Entonces, cuando estudias eso te das cuenta de que realmente no ha cambiado absolutamente nada. Y entre eso, los juguetes. Muy bien. Oye, siempre se dice que los romanos, bueno, y en realidad cualquier civilización de hace 2000 años eran muy distintos, que estás tú diciendo que no éramos tan distintos, ¿no? Pero ¿cómo era ser niño en aquella época? ¿Tener una infancia parecida a la nuestra o algo totalmente diferente? Pues no es tan diferente. A ver, sí que es diferente a nivel social, es decir, todo lo que tiene que ver con el componente social, por ejemplo, ¿dónde reside la evolución respecto de ahora? Pues en los derechos del niño, ¿no? El Ujú, derecho de la infancia está legislado mundialmente, aunque muchos países se lo pasan por ahí, ¿no? Porque claro, hay niños que siguen trabajando en situación de esclavitud, hay niños que siguen estando en la miseria, pero a grandes rasgos, a nivel mundial, en un mundo globalizado, hay unas normas, ¿no? Y una legislación que regula todo lo que sea el trato con los niños, ¿no? En aquella época había legislación, lógicamente, pero no estaba regulado como está ahora en sus derechos. Entonces, los hijos eran propiedad del padre. Y de hecho, para que la gente se haga una idea, hay una crueldad supina en el mundo romano que es una ley de supervivencia absoluta, que es que si tú tenías un bebé o un hijo que tuviera una deficiencia o que no lo podías cuidar, lo dejabas en la puerta de tu casa. ujú. En la puerta de tu casa, es muy fuerte esto. Entonces, bueno, si Lloviera, venía, hiciera claro, frío. sí, sí, si venía alguien y decía, ay, mira, no tengo hijos, me lo voy a llevar, pues se lo podía llevar y lo podía adoptar, le inscribía con sus nombres y chimpón. Ujú, Claro, el registro civil que entendemos ahora sí que lo había, pero no supeditado a que tú lo hubieras parido, claro, sino claro. me lo llevo y lo inscribo. En esas cuestiones sí que es diferente, pero esencialmente el mundo del niño, del infante, del niño chiquitito, quedaba supeditado al control de sus padres durante ciertos años y luego iba a la escuela. No es tan diferente a lo que vemos ahora. ¿Qué pasa? Que como tenían una esperanza de vida muy corta los antiguos, pues lógicamente ellos tenían que avanzar ciertas cosas las edades, ¿no? Entonces, ¿cuándo se hacían adultos? Pues un niño varón con 15, 16 años, 16, ya era un adulto. Adulto, ¿eh? Chimpón. Hoy yo soy un niño, mañana soy un adulto. Ahora todo eso se ha ido bueno, explayando en el tiempo, a veces hasta mucho, ¿no? Que dices, hombre, eso de tener a tus hijos con 43 años en casa, pues hombre, quizás nos hemos pasado un poco. Ni tanto ni tampoco, porque 43 años en casa es tener un anciano en la antigua Roma, ¿sabes? Claro, Entonces, claro, dices, pero esencialmente el niño vivía de una manera más parecida a nosotros de lo que pensamos, mucho ujú, más. ujú. Mira, pues Eh, con esta última parte que has comentado, casi que me da pie a la siguiente pregunta que tenía, que era si se puede hablar de infancia en Roma o los niños eran más bien adultos en miniatura. Por lo que acabas de contar, claro, si lo vemos con nuestros ojos y cometemos el error del presentismo, dices, pues sí, evidentemente. Pero todos tenía sus fases, ¿no? Sí, sus... Claro, y todo dependerá también de la clase a la que tú pertenezcas. Es decir, si hablamos de un niño que era esclavo, pues un niño esclavo no era un niño, era una posesión, Ujú, era una propiedad, no era un niño. Si tenías un niño, si tú eres un plebeyo, una persona que tenía una tintorería en la antigua Roma y tenías hijos, pues ese niño viviría muy parecido a lo que ahora entendemos por nuestra infancia, ¿no? Eran niños que seguramente no, vivían con sus padres, los cuidaban sus padres, a determinada edad empezaban a ir al colegio, tenían a un pedagogo, eso en el caso de más alto, pero bueno, iban al colegio unas horitas, siempre pensando pues eso, en aprender matemáticas, en tener conocimientos para que porque luego iban a la tienda del padre, pues a seguir trabajando, pues ayúdame a llevar esto o llévale este pedido a tal persona, que tampoco es tan diferente a cómo vivía, por ejemplo,
nuestras madres, por ¿no? ejemplo. Ujú. O nuestras abuelas, ¿no? Que dices, bueno, pues mi madre, por ejemplo, tuvo una infancia dura en un pueblo en La Mancha y entonces empezó a trabajar de muy jovencita, entonces pudo ir al colegio muy poco tiempo, porque en casa necesitaban que ingresar ese dinero que ella ganaba pues en el campo recogiendo, vendimiando o recogiendo lentejas. Es decir, no es tan diferente a lo que era antes. Y luego estaban los niños de clase top, que estos vivían con sus familias, pero luego tenían, estos ya no iban tanto al colegio, estos le venían a casa, Eso. claro, a ver, por favor, ¿no? Nos viene pues el instructor griego, el maestro griego, pues a los niños pues te doy gramática y te doy oratoria y te doy clásicos y te doy matemáticas y te doy filosofía. Claro, estos ya tenían un nivel top, top, pero dependerá siempre del escalafón social que tú ocupes. Sí que es verdad que un niño esclavo, derechos cero, pero esos niños acostumbraban a ser, estos niños esclavos, a ser esclavos de los niños de la casa y se criaban juntos. Es decir, los niños patricios se criaban con los niños esclavos. Y en muchas ocasiones los lazos eran tan estrechos, casi tanto de hermandad, aunque todo el mundo sabía qué lugar ocupaba, pero eran tan estrechos los lazos porque se habían criado juntos que los niños esclavos aprendían de las clases que hacía su señor y muchas veces continuaba su unión durante décadas trabajando para él en la administración, ayudándole en su trabajo. No la O casa, sea, sí, sino sí, lo mismo. Y ese niño, realmente niño se no es convierte tan en un difícil, padre. o sea, no es tan diferente. Ujú. Sí, 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 al final pues son un montón de paralelismos. Oye, y si nos vamos a una casa romana, ¿con qué juguetes nos podríamos encontrar? Ay, Yo esto- entiendo aquí cuando hablamos de casa romana se nos va siempre a la Domus con su sí, atrio, pero claro, sí, también sí. estamos hablando de las famosas insulae. Pero bueno, Exacto. pero Es más o que menos. mucha gente tiene la idea esta de que el romano se estiraba en un diván, pim, pam, chin, una casa espectacular, villa pompeyana, con un peristilo todo lleno de columnas, banquetes para arriba y para abajo. La realidad es que la mayoría de gente en Roma vivía hacinada en insulaes, en unos edificios que además eran muy altos, porque la gente piensa que los edificios eran como los de Pompeya de 2 o 3 planticas. No, no. O sea, en Roma podían ser 9 pisos de alto. Ujú. El alto siempre era el más barato porque si se prendía fuego, que era lo más normal, morías, no había más. Entonces, por eso a muchos pisos de ahora que hay en nuestras ciudades se le llama principal al primero, Ujú. porque ese era el más caro. Siempre el principal era el más caro, el ático era el más baratujo. ¿Qué hubiéramos encontrado nosotros? Imagínate que nos vamos a una insulae de un niño pues normal y corriente, ¿no? Pues mira, nos hubiéramos encontrado figuritas de animales de terracota, figuritas de animales de madera. Nos hubiéramos encontrado seguramente también algún tipo de gladio pequeñito, una rudis chiquitina de madera. Una rudis es una espada de madera, pues como las que le compramos a nuestros hijos, que siguen vendiéndose en la actualidad, con algún escudo. Luego había niños que se fabricaban sus carritos, entonces enganchaban al perro, que esto es muy gracioso. Y entonces ellos se subían y venga, ¿no? Como si fuera una carrera de cuadrigas, lo mismo. Nos hubiéramos encontrado, hubieran jugado con el aro tal como jugaban nuestros padres. Había también una especie de yo-yo que también utilizaban. O sea, si realmente lo que hacían era utilizar juguetes clasificados según sexo, ¿vale? Sí. Según si eras chico o chica y sobre todo de qué nivel adquisitivo eras. Un chavalito normal y corriente, un chaval tendría esto, pues figuritas. Luego tenían es muy gracioso, porque lo mismo que les comprábamos a nuestros hijos cuando empezaban a caminar, que era un animalito con ruedas y una cuerda que lo empujaba, Sí. pues esto mismo, exactamente igual lo tenían ellos. Tenían caballitos o cerditos o lo que fueran, con 4 ruedas y una cuerda. Entonces lo llevaban arrastrando. Y luego los bebés tenían sonajeros. O sea, nuestros sonajeros Ujú. son sus sonajeros clavados, redondito arriba, palito, y entonces dentro ponían pues granitos de lo que fuera, piedrecitas, y entonces, Hace claro, ruido. Hace cuando ruido sonaba característico. igual, Ujú. lo mismo, o sea, no era tan diferente. Y si eras niña, claro, las niñas, el rol femenino era diferente, claro, ¿podrías tener Había un animalitos? Pues objetivo, ¿no? también. Había un objetivo, está claro. Exacto.
¿Podías tener animalitos? Sí, seguro. ¿Podías jugar con los juguetitos de tu hermano? Pues seguramente también, ¿no? Pues como yo cuando iba a casa de mi primo que jugaba con el Scalestrick porque me volvía loca. Y entonces a mí, déjame de Nancy's, déjame de todo, yo quería el Scalestrick. Toño, yo estaba obsesionada con el Scalestrick. Entonces, seguramente en aquel momento sería lo mismo, pues te pillo el animalito y me lo quedo yo. Ahora bien, las niñas sí que es verdad que tenían muñecas articuladas. Si son niñas pobres, A ver, las muñecas eran de trapo. Pues como tenía mi madre muñequitas de trapo, sí, de sí. cartón, ¿no? Pues ellos tenían muñequitas de trapo, que en realidad es, cojo una tela de mi madre, ¿no? Le voy poniendo paja dentro, le pongo una cuerda y simulo la cabeza. Esto es tal cual, ¿no? Simple. Luego, las niñas de rango intermedio, ¿no? Las plebeyas, pero de rango intermedio, pues tenían sus cazuelitas, sus cacharritos para jugar, para simular que cocinaban, sus ollitas y tal, y sus muñecas. Las muñecas estaban articuladas, es muy gracioso, es como tener, además es tipo Barbie, porque es el mismo tamaño, con la misma forma, y además la gracia de todo esto, Toño, que esto me hace mucha risa, porque tenían, o sea, tú podías adquirir los complementos. Entonces, tú, por ejemplo, tú tenías tu muñequita con su tuniquita y sus cosas, pero tú decías, yo le quiero cambiar las botas a mi muñeca. Entonces, tú te ibas al mercado y comprabas Y los había, accesorios. y había Sí, que sí. Habían pues botitas, serían como una especie de caligae, más bien. Bueno, sí, sí, era muy vale, gracioso. vale, Entonces tú le podías cambiar la ropita, pues como la Nancy, la Barbie, el Nenuco y todo lo que quieras. O sea, no había tanta diferencia. Y luego si ya ibas a rango superior, niñas patricias, pues entonces tenían muñecas igual, pero de caché. O de sea, nivel ya, ¿no? de marfil, ¿sabes? O sea, bien, bien, no, no muy perfiladas, muy bien, pero yo te digo que estaban articuladas, es decir, tú a la muñeca la podías sentar o le podías mover los bracitos porque estaban articuladas en sus extremidades o sea, es muy gracioso. No, no, Pero sí. la gracia, a mí me hizo mucha gracia en el Museo Británico, hay una muñeca y entonces la muñeca está sentada en una sillita porque eso se compraba aparte, ¿no? La sillita. Entonces abajo pues tienes eso, ¿no? Sus botitas, tal. Es muy gracioso, es muy gracioso. Hemos cambiado mucho, como ves, Toño, Es que quita la tecnología y es un y es poco. lo mismo, Sí, sí, es sí. exactamente igual. No, realmente porque esencialmente como somos iguales en nuestras pasiones y en nuestro carácter, y es así, un niño que quiere jugar. ¿Y con qué juega? Pues con lo primero que pilla. Un Que no te palo, vale, pues te un vale para palo. que. Sí, sí. Lo que tengo una olla, pues una olla. Me voy a inventar, mi madre me acuerdo que me explicaba que ella se hacía carros con cajas de cartón, ¿no? Pues ¿qué harían los niños? Pues me voy a la calle, como vea aquí un trozo de madera, pues me confecciono yo un carro. Y jugaban a eso, ¿eh? Al aro, a una especie de gallinita ciega, al escondite, a lo que Sí, jugábamos claro. nosotros. Es que no, 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 si es que cuando me leí tu artículo y cuando vi un post que tienes chulísimo en Twitter, ahora, el actual X, era eso, o sea, decir, cosas que hemos hecho todos de críos, o sea, pelotas, o sea, una, Claro, canicas, canicas, tabas, los huesos sí de, señor, sí, que. sí, las tabas. Claro, ellos tenían también como una especie de, no chapas, pero jugaban a algo parecido a las chapas, Ujú. algo Sí, parecido. Es que al final todo se reduce a, tengo que pasar mi tiempo. Ahora tus hijos y los míos, ¿no? Cuando eran pequeños estaban, me aburro, me aburro, me aburro, sí, me aburro, ¿sí o no? Entonces tú sí, decías, pues entretente, me aburro, no sé qué hacer, me aburro, pero antiguamente que no había otra cosa que salir a la calle, entonces con tus amigos te buscabas la vida. O sea, y si hacías una trastada, era lo más normal del mundo, lo más mm, normal. sí, sí. Entonces, se buscaban la vida como podían. Aquellos que no tenían dinero, pues los pobres jugaban con lo que podían. Los que más o menos vivían, pues una clase media, que sería aproximadamente ahora, pues hombre, pues iban comprando muñequitos, pero dentro de sus capacidades. Y luego los top, pues Bueno, como aquellos ahora, ya iban, pues como ahora. ahora. Exacto, ¿no? Que tú veías a tus amigos súper top con el último modelo de Ujú. coche teledirigido y tú no podías hacer más que llorar. Decías, me lo dejas, por favor. Sí, Pues sí. es lo mismo, no, no hemos cambiado tanto esencialmente. Entonces, los juguetes es una manera muy fácil de ver que no hemos cambiado tanto. En efecto, en efecto. O sea, algo tan básico, pues leyendo, pues, por ejemplo, a mí me pareció muy gracioso el yo-yo.
Sí, Me pareció muy gracioso pues que hacían un carro y en efecto que lo enganchaban pues desde un pato a un perro, a lo que sea, y lo era que una fuera. especie de cuadriga. Entonces era igual que nosotros con los coches que había, ¿no? Es muy... Entonces, por así aglutinar un poco ideas, los juguetes estaban hechos pues, de productos, o sea, madera, terracota, Madera, hueso, has ce- dicho tela, mucha tela, y arriba pues ya tenemos el marfil, por ejemplo. O sea, exacto. ¿Qué pasa? Que en los yacimientos arqueológicos o en los museos es difícil que encuentres una muñeca de tela. Las hay, ¿eh? se deteriora. Las hay. En Vindolandia, por ejemplo, sí que. En Vindolandia sí que habían alguna. Por el magnífico estado de preservación que daba a las tierras, ¿no? Y que Ujú. preservaban de alguna manera. Pero sí que es verdad que es difícil encontrarlas. Bueno, ¿Qué es lo que encuentras en un museo mucho? Es marfil, es madera. ¿Por qué? Porque son resistentes. ujú. Pero era hueso, marfil, madera, y luego ya, pues la parte más simple, ¿no? Pues esto, las Claro. telas, relleno de Algo que paja, fuese fácil para poder hacerlo, lógicamente. claro. Y mucho, pues eso, mucho barro, ¿no? Muñequito de barro, ¿no? Mucho. Me recuerda mucho a las huchas de cerdito que teníamos nosotros. Sí, Pues es muy parecido. Esas huchas de cerdito clásicas que metías ahí las sí, monedas sí, y que sí. luego la girabas y con un cuchillo hacías así para sacar las monedas para que tu madre no se enterara, pues esos cerditos realmente es lo que tenían ellos. Es lo mismo, es que es muy parecido. Qué gracioso. Ajá. Oye, y bueno, evidentemente ahí a lo largo de la conversación está claro que las clases sociales pues marcaban una diferencia en todo y en el juguete y en los juguetes también, pero había juguetes como educativos, por ejemplo, o sea, o era todo lúdico o había cosas que pudieran ser que sirvieran para educar jugando. Bueno, realmente el juego principalmente era lúdico. Ujú. Y por decirlo de alguna manera, los niños romanos estaban asalvajados. Es decir, en el sentido de que el de clase alta, pues este pobre pringaba porque, claro, tenía el control de su madre, su padre, su tutor, el profesor, el tal, Y no pero, tenía, pero una familia que a lo mejor tenían un negocio, una tienda en el mercado, ¿tú crees que estarían muy ocupándose mucho de sus hijos? Pues bueno, no. callejeando. Niño, cállate, déjame, tira para allá y juega con tus amigos. Y si no, no molestes, o si no, te vienes aquí y ayudas a tu padre. Esto es así. Entonces, el juego principalmente es lúdico. ¿Qué es lo que tenían más? Ellos lo que sí tenían era que la escuela estaba encaminada a adquirir conocimientos que les sirvieran a posteriori para su día a día. Bien Ujú. fuera para heredar el negocio del padre o para poder trabajar para otros y saber leer, saber contar. Y luego ya los niños top, pues ya te digo, tenían un montón de asignaturas extras, ¿no? Las niñas también estudiaban. A diferencia de lo que mucha gente puede pensar, las niñas también tenían, aparte del conocimiento adquirido de las madres, que les enseñaban a coser y a cocinar, porque sabían que luego ese sería su mundo casándose con alguien, pero aunque no es bien así, porque también hay mujeres que las mujeres llevaban las tiendas, regentaban negocios, es decir, que las niñas también aprendían a contar y aprendían a sumar y aprendían a leer, pero sí que eso está enfocado desde el ámbito más académico, más el juego era tremendamente lúdico, solo con la connotación lúdica. Ujú. Oye, ¿y dónde solían jugar? Me fijo que también aquí las clases sociales volvería a marcar. Igual vivir en una domus con un atrio donde pudieras estar ahí jugando, Claro, pero la calle fundamentalmente, la ¿no? calle. Era por eso te decía que estaban asalvajados, Claro. porque las plazas públicas estaban llenas de críos que estaban jugando. Entre otras cosas, hay que decir que también habían escuelas, ¿eh? Ujú. Escuelas como tal. O sea, lugares donde los niños podían estudiar, pero los que se han encontrado, por ejemplo, en Pompeya, Herculano y demás, son escuelas más pequeñas. Normalmente las escuelas se hacían, que eso hay mucha gente que no lo sabe, bajo los pórticos de las plazas públicas. Sí. O sea, en las palestras, en Ujú. la palestra de Pompeya, eh, se hacían, o sea, ahí estaba un profesor, varios profesores, ¿eh? Se ponían todos, se sentaban allí esperando a que vinieran alumnos. O sea, no es que tú fueras cada día, podías ir cada día, pero ellos esperaban. Entonces llegaban los niños, decían, pues venga, vamos a hacer. Entonces el otro le enseñaba por unas cuantas monedas que le daba el padre, pero estaban jugando en la calle y seguramente no pensarían una buena.
O sea, estarían haciendo el gamberro continuamente, pero era la calle principalmente. Y es lo que decías tú, los niños patricios se tenían que mover entre patricios, es decir, no podemos juntarnos Claro. aquí con la chusmería, por favor, la Mm. plebe, no, la plebe es chusmilla. Entonces nos juntamos en nuestro barrio, super, como ahora, Sí, super sí, fashion, no, entonces que venga el amiguito y juegue conmigo en mi casa, pero el niño de a pie de Roma, de la Roma de... Ahora de la sí que figura, sería, claro, serían unas horas muy determinadas, porque a determinadas horas no podía salir de la bueno, casa porque acababas rico, o sea, es que no había pie para eso, o sea, yo supongo que jugarían un ratillo por la mañana, un ratillo más y para casa recogidos todos, porque Roma era una ciudad extremadamente peligrosa. peligrosa. Ujú. Entonces, pues jugarían, pero jugarían en las calles. Dudo mucho que jugaran dentro de las casas, porque en algunas casas seguramente sí, pero las insulares son muy pequeñas. De hecho, habían, casi te diría, que es más parecido a tener una habitación que tener un piso, porque era una sala, Para todo. algunos no tenían ni cocina, Ujú. algunos tenían una lumbre, porque por eso prendía fuego todo el edificio, Sí, bueno, de pero no madera, tenían además. nada. Ujú. Entonces, claro, jugar ahí a la rueda, al aro, pues, seguramente los niños agarraban los juguetes aquí, si es que tenían y si no se los fabricaban, a la calle y arreando. Oye, ¿cómo sabemos todo esto? Porque dudo mucho que las fuentes escritas contaran. No veo yo a Cicerón hablar de estas cosas, ni a Tito Livio, ni a grandes autores romanos hablar de los juguetes o de la vida, esa vida cotidiana. Con lo cual, las fuentes escritas nos olvidamos y Sí, vamos a, fundamentalmente, me figuro que los yacimientos arqueológicos. exacto. Cicerón era un muy buen hombre, es decir, era un magnífico orador y pero era muy pesado. Era muy pesado. Mira que yo lo he traducido a veces. Cicerón era un magnífico, magnífico orador, magnífico, magnífico senador, pero no. Él hablaba de lo suyo y de lo suyo. No, eso lo sabemos principalmente por los yacimientos arqueológicos y también por las pinturas murales. Hay una pintura que yo le recomiendo mucho a la gente, que es una pintura que escenifica muy bien la infancia romana, porque es una pintura que se encontró en Pompeya, que se ve la palestra de Pompeya, ¿no? Que la palestra es como, digamos, como un patio con una zona porticada, ¿no? Con columnas, para que la gente lo entienda, la parte del medio está abierta, ¿no? Y la parte de los laterales son como pasillos que tienen columnas y están techados. En la parte techada, que es donde hablábamos que se ponían los maestros, pues la pintura representa esa parte techada con los maestros, y entonces se ve a unos niños que están asistiendo a la clase, pero lo más gracioso es que hay uno que está llorando a lágrima viva y que lo han castigado porque no quiere ir a la escuela. Qué Entonces, bueno. es muy graciosa, esa escena es muy graciosa. Entonces, ese, o sea, ese momento en que te plasma casi como en una fotografía, una situación cotidiana, Real. es lo que te da información, ¿no? De decir, que no ha cambiado tanto, que cuando tú llevabas a tu hijo a P3, ¿no? A primaria, que te montaba el pollo en la puerta del colegio mientras tú estabas llorando por dentro y luego cuando te daban media vuelta el niño pasaba de ti tres narices, En ¿vale? efecto. Pues esto mismo se representó en una pintura en Pompeya, entonces eso también nos da información, pero ¿dónde adquirimos el grueso, ¿no? En los yacimientos arqueológicos. En los yacimientos arqueológicos es donde se encuentra realmente ese mundo de normal, ¿no? Y ahí hemos encontrado, hay montones de muñecas. Yo he tenido la suerte de viajar y de ir a muchos museos, pues yo agobio a mi familia una barbaridad. Entonces, cada vez que vamos a una ciudad, hay que ir a visitar el museo. Es una Y zona, si zona hay, y familiar. si hay museo romano, pues entonces, ¿para qué queremos más? ¿Para qué queremos más? Y entonces, a lo largo de mi vida hemos ido a muchos museos. Mira, este año estuvimos en Eslovenia y, y cuando fuimos a Ljubljana hay uno de los museos que tienen, y ya ves tú que Ljubljana es chiquitito, ¿eh? Ujú. Tenía muchas muñecas, por lo que te está diciendo que es algo Totalmente popular. común, popular y de acceso en gran medida a mucha gente, ¿no? Que no sería algo tremendamente exclusivo. Pero, por ejemplo, en el Museo Británico tienes auténticas barbaridades respecto a juguetes. En el Museo Arqueológico de Bolonia, por ejemplo, tienen a montones de estos juguetes con ruedas,
a montones, yo vi un montón, me divertí muchísimo con eso, ¿no? Porque dices, mira, esto es lo que tenía mi hija en casa de madera. O sea, lo podría colocar así y no te darías ni Y, cuenta. y tragan, ¿no? Con el cuela. Claro, cuela, pero ¿de qué manera, eh? O sea, los yacimientos es lo que realmente te da una perspectiva real sobre la vida cotidiana Ujú. de ellos. También es verdad que hay algunos escritores que son mucho más cercanos, como Marcial o Juvenal y tal, que te dan como más de cosas mucho más mundanas, ¿no? Pero Ujú. específicamente de los niños, yo creo que donde hay el peso y el grueso de lo que se ha encontrado y de lo que se ha visto es a través de los restos arqueológicos en los museos. Sí. Sí, porque he leído también, por ejemplo, en alguna necrópolis Sí. han excavado pues, tumbas de niños por los Sí, tamaños y luego y ahí hay juguetes también. O sea que. exacto. Y mira, fíjate, en la antigua Grecia, por ejemplo, no hace tanto, hace unos años, delante del templo de Festo, del Hefesteión que hay en Ujú. Atenas, encontraron un pozo y cuando miraron dentro del pozo estaba lleno de miles y miles y miles de huesos de niños. Mm, Entonces, al principio, los arqueólogos dijeron, ostras, a ver si esto va a ser como un sacrificio humano. Pero luego resultó, y inspira cierta ternura, cuando sacaron los restos, empezaron a encontrar juguetes, figuritas. Entonces se dieron cuenta de que no, de que los padres habían tirado al bebé al pozo o a los niños al pozo con sus juguete. juguetes. Entonces luego, examinando los huesos, se dieron cuenta de que eran niños que estaban enfermos o niños que habían nacido con problemas, con malformaciones. Es decir, no los habían tirado deliberadamente, sino que los entregaban a Hefesto, porque Hefesto era el dios cojo, era el dios que tenía deformidad. Entonces, de alguna manera, los colocaban allí. Es triste, pero a la vez Sí, bueno, a mí pero me inspiró mucha ternura porque ellos dejaron a sus hijos bien, de alguna manera bien tapados, por decirlo así, pero con sus juguetes, con el recuerdo de sus juguetes. Entonces, los yacimientos arqueológicos sirven para eso, para naturalizar. Entonces, la epigrafía y sobre todo lo que has dicho tú, ¿no? Las tumbas sirven para encontrar, como pasa en Egipto, que también, ¿no? sí. Eh, encuentras esos juguetes que formaron parte de tu vida para que tú los disfrutes en el más allá, ¿no? Y que también te definen a ti, que se ve, pues bueno, que era un niño, que era un infante, ¿no? Y de alguna manera es decir, bueno, pues llévatelo contigo. Ujú. No, no, la verdad es que es súper curioso. Y te iba a preguntar, ya has contestado un poco porque me ha sorprendido muchísimo lo del fresco, pintura, Es muy gracioso. con el niño llorando. A mí eso me ha parecido, o Es sea, buenísimo, impactante, ¿no? buenísimo. Entonces te iba a preguntar que si la pintura también recogía esas escenas, que sí que lo recoge, y habrá más, ¿no? En ese sentido. ¿Y qué es lo que, de los hallazgos que hayas estudiado, de arqueología, ¿cuál es otro que te haya podido sorprender más? Joder, es que nos has contado ya el tema del pozo en Grecia, el tema de la. Pero bueno, surgen muchísimas cosas, ¿no? Muchas, y cada vez surgen más, Toño, porque también es verdad que la arqueología va evolucionando, ¿no? Igual que otras disciplinas, y la historiografía también va evolucionando mucho. Entonces, nuestro conocimiento sobre lo mundano ahora se le da mucha importancia, antes no se le daba tanta, pero ahora muchísimo. Entonces, cada vez más en los museos vas viendo todo este tema lúdico, lo vas viendo y vas viendo que la gente se va interesando por eso. A mí lo que más siempre me ha cautivado en ese sentido, realmente es lo más simple, ¿no? Los Claro. objetos más simples, porque son los objetos vividos, son los objetos tocados, son los objetos que forman parte de tu infancia. Todos tenemos un juguete que nos evoca algo, ¿no? Que es especial para nosotros. Sí. Y cuando tú ves esas muñecas o esos juguetitos chiquititos, aparentemente no tienen una relevancia que digas, hay mucha gente que los pasará sin pena ni gloria, pero ese juguete quizás fue el juguete preferido de alguien. Em, y eso te da, o sea, lo hace especial, más especial que cualquier otra cosa, seguramente. Hay muchas veces cuando yo voy a un museo que me quedo mirando cucharas y cosas de estas, ¿no? Y claro, piensas, habrá mucha gente que piense, ¿qué hace la friki esta mirando cuchara y platos? Que la gente pasa de eso, pero sí.
Pero es que yo pienso, jolín, es que ahí comió alguien, o sea, eso es de alguien, Sí, eso sí, sí, pertenece claro, a alguien. en efecto. Y Alguien ha tú un cocinado jarrón eso. es bonito y lo tienes y dices, es decorativo, pero hay cosas, hay herramientas que forman parte de tu día a día. Y el juguete forma parte de tu, o sea, no solamente de tu día a día, sino de tu infancia. Es un recuerdo dulce, es un recuerdo bonito. Por lo tanto, yo me fijo sobre todo en eso, ¿no? En esa curiosidad con los juguetes, con las muñecas articuladas, eso me fascina, las muñecas Sí, articuladas, que claro. se le pueden cambiar las cosas, eso me chifla. Y luego, fíjate, otras de las cosas que también me gustaban mucho era, por ejemplo, los moldes. En Roma habían un montón de moldes, moldes para cocinar. Y Mm, entonces, claro, la gente se piensa que los moldes eran, pues eso, pues cazoletas y tal. Y claro, en el momento en que ves un molde de forma de pollo, como el que compras en un bazar, de estos amarillos que hacen. Y claro, a mí me hizo mucha risa eso. Me pensé, ¿en qué momento alguien dijo, me voy a comprar un molde de pollo? ¿Sabes? Para hacer sí, sí, un sí. pastel en forma de pollo. A mí estas cosas que dices, es que, a ver, Mireia, pues es un pollo, un molde, tampoco hay más. A mí me gusta. Tiene Porque su tiene el que. Y luego las historia. pinturas tiene su gracia también, porque claro, la del niño este es muy gracioso. O Ah, sea, sí, yo claro. cuando vi el niño este, además es que se le ve que está, o sea, lo llevan cabreado, pataleando y llorando a moco tendido. Y claro, piensas, es que es tal cual. O sea, ¿en qué momento el pintor dijo, voy a poner al niño este? Seguramente lo vería Ujú, sí, y claro. dijo, pues lo voy a poner. O a lo mejor sería su propio hijo y diría, lo voy a pintar. Voy a pintar al mocoso para que se acuerde toda la vida de que me dio la Las ma- mañana. Claro. Exacto, para que me dio. Y mira, ha quedado por los siglos de los siglos el niño. Pero claro, dices, esto es tan natural, Toño, es tan atemporal, es tan de ahora, tan de dentro de 2000 años delante, como 2000 años atrás, que yo creo que en esas pequeñas cosas es donde más curiosidad y con lo que más me he sorprendido yo, con lo más mundano. Sí, sí. Oye, aquí estaba leyendo ahora otra pregunta, pero joder, casi casi es para darle la vuelta. Es decir, porque mi pregunta era, ¿y qué nos enseña esto sobre la sociedad romana? Casi casi Todo. es, ¿qué nos enseña? Claro, pero ¿qué nos enseña, o sea, nuestra sociedad? Porque me estás contando que es un reflejo y que no hemos evolucionado en muchas cosas, No, pero en el tema de los juguetes, o sea, no no, hemos, salvo la parte tecnológica que lo hemos dicho ya muchas veces, el coche que anda con sí, batería, o bueno, ya lo demás es que es todo, o sea, es es un... todo igual. El juego para los niños estaba enfocado para lo que serían de mayores. Es decir, si un niño, por ejemplo, luchaba con un pequeño Gladius, ¿no? Hecho de madera, era porque estaba emulando o bien a los gladiadores, que Ujú. los gladiadores eran sus Messi, sus Cristiano Ídolos, Ronaldo, en su efecto. Lamine Yamal, Sus ídolos, claro. sus ídolos. Entonces era, pues yo ahora voy a ser Mbappé, ¿no? Que es lo que te dice un niño ahora, pues en aquel momento era, voy a ser quien sea, ¿no? Entonces, pues tenían sus espadas y luchaban. ¿Por qué? Porque eso ya les iba preparando también, porque en algún momento de sus vidas ellos a lo mejor serían llamados a filas. Claro, Entonces, se les preparaba para el contacto físico. Acabarían seguramente a guantazos vivos todos, pues como cuando nosotros éramos chavales, que igual. llegabas como un santo Cristo a tu casa y tu madre o tu abuela te decía, ¿de dónde vienes? Y te habías peleado con quien fuera a pedrada limpia. Porque ahora los tenemos muy controlados, pero yo también estaba un poco salvajada, también te lo tengo que decir. Entonces yo llegaba con un pedrada aquí, entonces mi abuela me ponía aquí un poco de esto y arreando, ¿no? Pues en aquel momento también preparaban a las niñas y a los niños para lo que le vendría. Si hemos dicho que les preparaban para el tema comercial a través de las matemáticas y tal, el juego también servía para prepararles en lo que vendría en un El futuro. futuro, ¿no? Ujú. Claro, todo lo que son sociedades bélicas, muy bélicas. Muy Son bélicas. sociedades de subsistencia, además. Es decir, Ujú. que ellos continuamente tenían que estar o protegiendo las limes del imperio o tenían que evitar sublevaciones o incluso dentro de las propias ciudades, las propias guardias civiles. Y hay que pensar también que habían grupos dentro del Roma rondando por las calles al más puro estilo mafioso, ¿eh? O Gángster. sea, linchando al personal. Entonces, estos niños se preparaban para una vida dura. Y la Ujú. vida dura era o a cascañetazo con el Gladius o prepararse para una vida para, no voy a decir castrense, pero prácticamente. Y las niñas el enfoque es más hacia el hogar,
hacia llevar también los negocios, porque cuando ellos, o sus maridos, o sus padres, o sus hermanos estaban en la guerra, quienes se ocupaban de los negocios y del campo eran ellas. Entonces, tenían que estar en ese sentido un poco nivelados. Y sí que es verdad que el juego estaba enfocado a prepararles de alguna manera, aunque de una forma muy racional, a prepararlos hacia esos caminos. Fíjate, según estabas hablando antes, hay una diferencia, creo, por ejemplo, y es cuando has dicho tú que salíamos y volvíamos a casa, sí que hemos jugado niños y niñas hasta una cierta edad juntos, y aquí no era esa, posiblemente sea la única diferencia por lo que te estoy escuchando, ¿no? Sí, sería difícil. Más separación. Seguramente entre hermanos jugarían a montón. Sí, Montón. lo han hecho tanto, un juguete. Y se cascarían como todos hemos hecho, de estirarse de los pelos, de te tiro de la trenza, de te tiro del velo, ¿sabes? Seguro, es que estoy convencida, porque es una, a ver, es que, claro, nosotros, ¿sabes lo que pasa? Que idealizamos Roma como si fuera la serie Roma, ¿no? Claro. Con todo súper. Bueno, y Roma está bien hecha, porque se Esa ve todo. todavía no, esa salva Esa bastante. no, pero en plan Gladiator, ¿no? Que dices, a ver, no, la gente vivía como nosotros. Entonces, cuando tú te cabreabas con tu hermano, ¿qué hacías? Le tirabas de lo que fuera. Del pelo, de las trenzas, le empujabas. Y esto pasaba igual. Seguramente dentro del hogar jugarían juntos para entretenerse entre ellos. Ahora bien, fuera en la calle es mucho más posible, mucho, que jugaran con sus vecinos, con sus primos, porque además como eran familias enormes, pues eso, con los primos, con los vecinos, con los amiguitos, con los que habían encontrado, con los nuevos que venían, y se juntaran entre ellos y jugaran entre ellos, porque serían mucho más brutos ellos que ellas. Y ellas harían lo mismo. Jugarían a cocinitas, pues utilizarían el barro de las calles para meterlo como si fuera, cogerían agua, es decir, harían lo mismo, pero sí que es verdad lo que dices tú, quizás sí que habría una segregación de género que ahora es más difícil porque ahora se juntan todos, pero en aquel momento es fácil que hubiera una separación. Posiblemente la única diferencia. Sí. Porque el juego era el mismo. Oye, y acabas de decir también lo del mundo idealizado, ¿no? Que tenemos pero hay alguna idea equivocada que solemos tener de los niños en Roma. O sea, que te gustaría desmontar, alguna especie de bulo, por no decirlo así, pero que esa idealización, dices, no es así, no penséis que... Es que la gente, es lo que te decía antes, el tema de la idealización, el problema de la imagen de Roma que se proyecta es que es la Roma patricia, es la Roma del rico. Y la gente piensa en ese niño vestido con su toga pretexta, ¿sabes? Con la franjita. Impoluta, súper bonito, limpito, tal, no sé qué, su fíbula aquí, tal, su bula colgando, ¿sabes? De protección. Y esa es la imagen que tenemos del niño. ¿Qué es lo que siempre se ha de intentar? Y yo creo que es importante en la divulgación, ¿no? Que hacemos nosotros. Es quitar esos pensamientos tan cuadriculados que los hemos ideado a través de las películas, de ciertos libros, de ciertos documentales que dices, no, era mucho más sencilla y real de lo que la gente se piensa. La infancia en Roma era dura también, pero porque Roma era dura, porque la antigüedad es dura. O sea, el hecho de pasear por la calle y encontrarte un niño tirado en el suelo, muerto, esto, claro, para nosotros esto es impensable. O sea, claro, cuando tú ves en las noticias a un niño que lo han tirado y estaba en un container, bueno, es noticia, bueno, salen todos los medios, hay una legislación para eso. En Roma, pues muy bien, pues ahí se queda el niño, ¿eh? Y por la noche se lo recogían muy bien y si no, para el carro que te vi, hasta que dejaba de llorar. Es muy cruel esto. Pero hay que pensar que estas sociedades antiguas necesitaban a los mejores y a los más fuertes y que no tenían tanto dinero como para dar de comer a tantas bocas. Y esto es muy cruel, pero es una selección natural. O sea, lo hacen los animales esto. Los animales seleccionan. Pues antiguamente también se seleccionaba. Ahora no, ¿por qué? Porque hay medios anticonceptivos y porque tú puedes frenar de decir hasta aquí llego. Pero antes no, o sea, los abortos se practicaban a montones en la antigüedad, pero a montones, a miles.
porque claro, se quedaban preñadas y no podían alimentar a nadie. La Ujú. infancia no es tan, uy, qué happy. En el juego sí, pero antes del juego la infancia es dura, depende de dónde vengas. A un Claro, niño esclavo la infancia es durísima, durísima. porque además, si yo soy esclavo y tengo un hijo, y el hijo es esclavo, si a mí el señor me libera por mis servicios con él al cabo Ujú. del tiempo y me convierto en un liberto, mi hijo sigue siendo esclavo, ¿eh? Claro. No viene Ostras, conmigo, no es mi hijo. A es que no efectos, es mi hijo. a efectos legales. Exacto, es Ah, una propiedad de mi señor. Entonces, en el sí, momento en que tú, ahí te estalla la cabeza. ahí te Dices, estalla la cabeza. Claro, porque dices, ya, pero es tu hijo, ya, pero no, no no, es tu hijo, no, no. es un jarrón, o sea, tiene el mismo valor o menos que el jarrón. Entonces, es durísima esa infancia, pero es que ellos tampoco conocían otra cosa. Es decir, el niño que había nacido esclavo era esclavo, había sido esclavo siempre, entonces tenían como muy asimilado eso, pero podían ser niños que a lo mejor les habían pegado palizas tremendas porque se le había caído a la criatura una bandeja de comida. En cambio, el niño que crecía pues, en la ciudad estaba mucho más, bueno, pues asalvajado, que te digo yo, pero bueno, vivía en un ambiente más cómodo, por decirlo así. Y luego el niño Patricio vivía en la total comodidad. La Claro. infancia es dura, desmitificar y ver todo con ese halo de mármol y, y, y hojas de palma y coronas de cívicas y grandes desfiles por la vía sacra, pues eso es muy bonito en la tele, pero Sí, la realidad es que en Subura la gente moría, claro. o lo asesinaban, Sí, sí. o le entraban a robar. O sea que desmitificar eso yo creo que es importante también para que la gente tenga una imagen real sobre lo que era. Oye, y si alguien quiere, nos está escuchando y dice, joder, me gustaría saber más, por supuesto, lo primero, tu blog, porque vamos, ahí van a encontrar información, pero ¿hay algún tipo de bibliografía ya actual, o sea, en el sentido de que alguien haya estudiado eso? Es complicado porque normalmente todo lo que son los libros en relación a los juguetes romanos y eh, a la vida Cotidiana, normal, ¿no? diaria. Cotidiana, ordinaria de la plebe. Hay un libro de Carcorpino que a mí me gusta mucho, que aborda diferentes temas y entre ellos aborda también el juego. Pero realmente tampoco hay tantísima No se ha bibliografía en dedicado a... referencia, no. Sí que te puede aparecer un pasaje, ¿no? O te puede aparecer ciertos comentarios, pero sí que hay libros que abordan el tema, son libros que son más difíciles de encontrar quizás, pero no hay tantos libros que aborden esto, porque también es un tema menor o que acompaña a otros temas. Yo lo que recomendaría más a la gente, fíjate, Toño, yo recomiendo a la gente que visite todos los museos que tengan a su alcance, porque se van a sorprender de que seguramente en cada uno de los museos que vayan a visitar van a encontrar algún elemento de juego, porque no hay nada que les guste más a los romanos que jugar. Entonces te vas a encontrar dados, te vas a encontrar juguetes, te vas a encontrar muñecas, te vas a encontrar figuritas, te vas a encontrar figuritas pequeñas. Habrán figuritas votivas, pero también juguetes. Que la Sí. gente abra los ojos y que lo vea, simplemente para observar que es mucho más común de lo que parece. Pero a nivel de bibliografía, que la hay, ¿eh? Pero son a lo mejor o son tesis muy densas sobre el juego, más que sobre el juego, sobre la infancia romana. Ahí Ujú. sí que pueden encontrar Engloba más. todos. Sí. Ujú. Y entonces dentro de los libros de infancia romana engloban un apartado del juego y lo lúdico, pero específicamente de lo lúdico es más complicado. Oye, has pasado por encima de un tema que daría para otro episodio de podcast, que era el juego de los adultos, los dados, Buah, o sea, porque ya no solamente era un pasatiempo, o sea, era, no solamente se divertían con ellos, sino que es que encima apostaban sumas importantes de dinero, ¿no? bueno, que se arruinaban. De hecho, las apuestas estaban prohibidas en Roma, Menos en mal, teoría, claro. en teoría. Porque la realidad era que apostaba Tokiski y apostaban en todos lados y apostaban para todo. Apostaban en tabernas, apostaban en termopolios, apostaban en el teatro, apostaban en el circo, apostaban en la calle, apostaban en todos sitios. Es más,
fíjate hasta qué punto los romanos les gustaba todo esto. Que, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que los emperadores cuando, por ejemplo, iban al circo máximo o iban al anfiteatro, pero normalmente esto pasaba en el circo, eh, hacía sorteos. Entonces hacía sorteos públicos, pues como los números de lotería, ¿sabes? Entonces decía, el 35, ¿sabes? A mí, ¿no? Y entonces te podía tocar. O una villa que dices, Ostras. ostras, esto es como si te toca la lotería de Navidad. O por ejemplo, y esto los clásicos lo referencian, te podía tocar una caja de moscas. ¿Qué dices? Y entonces se veía, sí, o sea, es surrealista. Y entonces veías a ese pobre hombre que le había tocado la caja de moscas, ¿no? Aún Que así iba me al toca a mí. emperador y le decía, hombre, por favor, cámbiamelo, por fin, cámbiamelo, que esto no lo quiero, por favor, cámbiamelo, se me enopolente, quítamela. O sea, realmente es tan común, el juego está tan arraigado a Roma que si tú vas al Foro Romano y te vas a la Basílica Julia, en uno de los escalones, lo que pasa es que lo tienes que mirar bien, si no pasa desapercibido, hay un juego marcado en el mármol. O sea, lo Sí, sí, sí. habían grabado en mármol para poder jugar con las piedras y con las fichas. O sea, es que jugaban a todo en todo momento. O sea, les gustaba apostar y jugar desde niños. Y eso se perpetuó a lo largo de los siglos. Los griegos también. Hay ánforas, por ejemplo, de Aquiles con Patroclo que también salen jugando. Porque el juego formaba parte también para matar el tiempo en los numerosos campamentos que había desperdigados por todo el imperio. Entonces, ¿cómo se entretenían? Pues hombre, cuando te estás aburriendo como una puñetera ostra, pues una de dos, o montas el lío o juegas, o apuesto. Claro, Y claro. apostaban. Oye, pero tampoco hemos cambiado, o sea, Nada, es lo mismo, o sea, es una evolución, pero vamos, o sea, y aquí ya la tecnología no entra tanto en juego, porque las nada. cartas, los dados, los apostar por carreras, porque Lo vamos, mismo. el circo y las Es que cuadrigas era tremendo. estaban brutal. Lo del tema de las cuadrigas es tremendo, porque además ellos eh, apostaban mucho. Les gustaba mucho apostar y apostaban cantidades muy bestias de dinero, de tal manera que muchas veces se han encontrado debajo de las esquinas de los circos, de las partes más cerradas, se han encontrado excavando tablillas de maldición romana de que se caiga el auriga en la séptima curva y la diñe, ¿sabes? ¿Por qué? Porque había apostado. Entonces, Claro, claro, si yo he apostado a la facción roja, lo que sea, X sestercios, y luego resulta que va dando vueltas y no, pues entonces meto una tablilla de maldición que me la habían hecho en la calle, porque eran tablillas sí, o sí, bien que se pintaban, o bien que se de esto, y la entierro, Que se caiga, por Dios, que se caiga, por todos los dioses, que se caiga el auriga que ganan el mío, enemigo, claro. porque Joder. había puesto pasta y habían perdido un montón de dinero. Sí, Ujú. sí, o sea, les encantaba el juego, les encantaba el espectáculo, les encantaban los juegos de gladiadores, les encantaban las carreras de cuadri, porque todo esto significaba sangre, distracción y apuesta. Adrenalina pura. Oye, Mireia, para ir terminando, lo has ido diciendo en distintos momentos, pero me gustaría un final porque ¿por qué crees que vale la pena mirar la historia de lo cotidiano? Mira, Antonio, yo En este siempre caso de la digo, infancia, pero cualquier cosa cotidiana, del día a día. mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que yo creo que sintetiza muy bien por qué es importante la historia. O sea, seguro que todos tus oyentes en algún momento de su vida se cogen un álbum de fotos de su casa y empiezan a recordar cómo eran sus padres, sus abuelos. ¿Por qué? Porque Eso. de alguna manera todo eso te hace fijarte dentro de tu posición dentro de la familia, ¿no? O sea, este es mi abuelo, este es mi bisabuela, y te hace mucha ilusión, ¿no? Y ves cómo eran los pueblos y cómo iban en blanco y negro, etcétera, porque tú necesitas, cualquier persona y cualquier niño necesita ese pasado. De hecho, muchos de los problemas de, por ejemplo, niños que a lo mejor son adoptados es precisamente que no tienen arraigo en el pasado. Y no tener un pasado te, te deja vacío, de alguna manera. Hay un vacío ahí. La historia es ese álbum de fotos colectivo, social. Entonces, ¿para qué sirve la historia? Para saber de dónde procedemos,
de dónde procede todo lo que, cómo actuamos, toda nuestra legislación, toda nuestra cultura, todo nuestro bagaje, pero sobre todo y más importante, Toño, para saber a dónde queremos ir y a dónde no queremos llegar. Y eso sí que es importante. ¿Dónde no quieres llegar? Y eso te lo facilita la historia, no te lo facilita otra cosa. El conocimiento de tu pasado es lo que te ayuda a sentar los cimientos de lo que eres, sobre todo para saber a dónde quieres dirigirte. Sí, y ahora que está muy denostada, pero mucho las humanidades, y lo vemos continuamente y cada vez más, yo creo que es importante reseñar que si no instauramos las humanidades como curricular en los colegios, pero con que sea factible, que sea de gusto para ellos, que lo puedan adquirir los conocimientos de forma divulgativa, yo creo que estamos condenados a un fracaso absoluto y a repetir cosas que no deberíamos repetir. Y que se repiten, desgraciadamente se van repitiendo. Así es. Mireia, ha sido un placer conversar contigo Igualmente, Toño. y hacernos asomarnos a un rincón de la vida cotidiana, pues tan poco contado, que es la infancia de la antigua Roma, ¿no? Detrás de cada pequeña muñeca de barro o un dado de hueso, pues hay historias. Lo que decías tú cuando veías una muñeca y dices, con eso ha jugado una niña. Juegos y sueños que nos recuerdan que aunque hayan pasado siglos, los niños siempre han jugado, imaginado y aprendido de formas muy, muy diversas, que es lo que nos has estado contando durante este rato que hemos estado hablando. Pues a mis oyentes, si os ha gustado, pues ya sabéis, darle like, comentarlo con amigos que les guste la historia y recomendar sobre todo el blog de Atenea Niké y los perfiles de Mireia, porque cuenta cosas muy, muy interesantes. Muchísimas gracias, Mireia. Ha sido... Gracias, Toño, a ti. Ha sido un placer. Pasado, no sé si una hora o lo que sea, pero se me ha hecho cortísima. Yo es que me lo pasó muy bien. Era como estar en el comedor de casa charlando con un amigo y eso es maravilloso. No, eso es lo mejor de todo esto. Así que, bueno, pues te llamaré en otro momento para hablar de otro tema Cuando de vida quieras. cotidiana en Roma, porque esa es en realidad es la verdadera historia. O sea, la del pueblo común, la de no de los grandes emperadores ni los grandes senadores de Roma, sino esa gente que vivía lo que decías tú, ¿no? 1 millón de habitantes en Roma en el momento más álgido y el 99% viviendo en zonas populares. O sea, no tiene otra. Y esos son los que han hecho la historia de Roma. Exacto, esa es la historia, la verdadera historia de Roma es esa. Muchísimas gracias, Mireia. Espero que nos veamos pronto. Por supuesto. Hasta luego. Hasta pronto.